Ajá. Sí, sí, Y, híjole, pues eso sí sí. está grave, ¿no? Porque cuánta persona pudo haber sido con la que tuvo trato, ¿no? Eso se puede multiplicar. Pues, pues sí, pero de todo modo, quién sabe, a lo mejor se explique de otro modo, porque pues unos días antes, tuvieron ciertos problemas con la Guardia Nacional, con los militares, con los estatales y municipales por el desalojo de sus agremiados. Híjole, pues sí, sí está Sí, sí, grave. sí. Pero Así bueno, es. pues ni modo, Sí, hay que seguirle. Dice Tata Manuel que extraña mucho las cervezas de ahí de Tuxtepec. sí, ya ni eso están vendiendo. Sí, 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 a ver cuándo. pues yo creo que cuando demos los talleres seguramente nos vas a dar una vuelta por Tuxtepec. Sí, sí, sí. Hola, ¿qué Ah, tal, porque maestro Pablo? ¿Cómo ha estado? aquí todo bien, aunque un Ah, poco encerrado, pero pues por un lado pues está bien porque estamos con la familia, con los hijos, con los nietos. no, eso es bueno, maestro. Sí, pues aquí, saludándole desde Santa Fe de la Laguna, Michoacán. Ah, bueno, no, está bien, está bien. Órale, pues. Listo, pues, Rafa, si quieres empezar, yo creo que vos empezar. Me dijeron Mayra y Sandra que tienen problemas de conexión. Entonces igual y se conectan al rato. Ajá, entonces, ¿iniciamos o cómo? Sí, sí, iniciamos. Bien, pues de hecho, bueno, comentábamos ya para también ir teniendo el panorama, hacer un recuento de todo lo que hemos hecho. Y sobre todo ya para ir delimitando la situación del alfabeto o de la forma, del sistema de escritura para el chinanteco, con la, con la idea de hacer bueno, ya no hacer una propuesta, sino enriquecer las propuestas que ya se han hecho, porque propuestas de alfabeto de escritura práctica hay muchos. Entonces, nosotros, lo decíamos de un principio, estamos retomando de estos mismos, de estas mismas propuestas y estamos agregándole algunas cosas que se consideran que pueden ser útiles, en el sentido de que en la actualidad pues ya tenemos más herramientas tecnológicas que nos permiten representar más fielmente los sonidos de la lengua. Entonces, en ese sentido, o tenemos la ventaja que en su momento ellos no tenían, ¿no? Por ejemplo, los que empezaron a escribir con la máquina mecánica, donde pues, realmente era muy limitado los signos que se podían emplear. Y posteriormente con la llegada de las computadoras, que la limitante fue que pues, tenían que instalar o crear programas específicos para la escritura. Entonces ahorita nosotros tenemos más herramientas que nos permiten escribir sin necesidad de instalar ningún programa y que pueden ampliar un poquito más la gama de opciones que tengamos para la escritura del chinanteco. Entonces, en ese sentido, pues yo al menos siempre lo he argumentado, que no estamos creando nada nuevo y que tampoco estamos desechando los trabajos que han hecho las otras personas, ¿no? Aquí estamos retomando lo que ellos han hecho y tratar de enriquecerlo. Como todo trabajo es factible de ser mejorado, ¿no? Ni un trabajo es consolidado. Tenemos el mismo caso del español, que cada día está agregando más palabras porque la lengua va variando también, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuevamente les digo, no estamos creando nada nuevo, estamos retomando lo que han hecho otros y estamos dando un aporte, ¿no? Que se considera que pudieran enriquecer y ser más prácticos al momento de escribir. El otro detalle o uno de los problemas que nos enfrentamos es la tradición de escritura que hay
en el sentido que muchas personas, muchos han hecho textos o han escrito libros. Tenemos los libros de Chinanteco, de Ojitlán, de Usila, me imagino de Jocotepec, también tienen su libro de Chinanteco, que han sido elaborados a partir de los propios alfabetos que ya se han propuesto antes. Entonces también tenemos esa situación de que tenemos una tradición por detrás que implicaría entonces realizar algunos cambios. Entonces eso también es algo que tenemos que ir nosotros tomando en cuenta y determinar la viabilidad de lo que estamos haciendo. Es decir, si realmente asumimos este compromiso, digamos, de intentar agregar o de variar algunas situaciones para enriquecer el trabajo que se ha hecho. Entonces, esto también ha sido un obstáculo que de alguna manera nos ha detenido, pero que tenemos que tomar una decisión en el sentido de que tomando la decisión bajo los argumentos que hemos dado, se puede defender el trabajo. Entonces, eso es como el panorama general de lo que se está haciendo y a partir de lo que podemos empezar a trabajar. Lo primero que nosotros hicimos cuando empezamos a trabajar esto es mostrar el alfabeto práctico, la propuesta de alfabeto del chinanteco, en donde prácticamente no hubo cambios. Es decir, que prácticamente fue la misma propuesta que se ha manejado en casi todas las variantes. Tenemos por ejemplo, que los únicos cambios, podríamos decir, que hemos encontrado es respecto a la DX que tenía en todo caso la variante de Jocotepec, que decíamos que en su lugar de DX quedaría mejor que fuera de Y. Intento compartir la pantalla, pero no me permite. A ver, espérame tantito, es que cambió la función en el Zoom. ¿Listo? A ver, chécale. Ajá, a ver. Ahí está. ¿Ya lo pueden ver? Sí. Bien, entonces lo que se hizo es que comparamos o retomamos parte de lo que propone el alfabeto fonético internacional, que como les he comentado, se supone que a partir de este alfabeto fonético internacional se pueden representar todos los sonidos por la mayoría de los sonidos de las lenguas del mundo. Entonces nosotros estamos tomando la representación del alfabeto fonético internacional y lo estamos adecuando a esta propuesta de chinanteco. En el caso de P, B, T, D, la K y la G, realmente no hay ningún problema y lo manejamos tal cual está compartido ahí. Cambia un poquito la glotal, que en el AFI es como el signo de interrogación. Nosotros lo ocupamos como el apóstrofe. Otros sonidos como la F, la S, no hay cambios. Donde hay cambios con la SHA, por ejemplo, que, bueno, en algunos casos utilizan SHA, SH, pero creo que habíamos optado por manejar nada más la X, en este caso como SHA, que quedaría la X. En el caso de ya, pues la Y, que del español, y en el caso de la aspiración, la J, ¿no? Como ja, je, ji, jo, ju. Otros sonidos, la TS, los que tienen las variantes que la tienen, manejarla como TS. Y el otro que había, que era la DZ. Lo otro que teníamos que era la DZ, que se manejaba como DS, pero bueno, manejamos bajo argumentos técnicos o lingüísticos o teóricos, que es más viable que se maneje como DZ. Era el único cambio y se maneja así. En el caso de la cha, se maneja como la cha del español. De la D con el 3, pues lo que Jocotepec representaba como DX, la propuesta es representarla como DY.
Y Usila, que tenía un sonido como tja, entonces representarlo con TY. De ahí la M, la N, la ñ y la NG, todas las variantes, las propuestas las representan igual. La L, la R igual, se representa de la misma manera. Y en el caso de las presas aspiradas, pues se pone la J antes de la M, antes de la N, antes de la ñ, antes de la NG, antes de la L. Y las preglotalizadas, representar con el apóstrofe antes de la M, o antes de los sonidos que llevan este apóstrofe, ¿no? Yo creo que eso ya lo habíamos visto, y creo que había quedado bastante claro. Entonces, realmente en el plano de las consonantes no hay mucho problema con las variantes del chinanteco. Yo creo que hasta ahí lo hemos entendido bien. Bueno, eso me supongo yo. Y espero que realmente haya sido así con todos los que estamos presentes en esta sesión. Ahora, lo otro que nos ha llevado más tiempo y más trabajo es la determinación de las vocales, perdón. En el sentido que es donde más discrepancias hay en las propuestas que se han hecho. Entonces, en este caso, nosotros lo que hemos visto hasta el día de hoy es bien, a ver, permítame, entonces. Maestro Rafa, Sí, una pregunta sí. que no quiero quedar con la duda. Cuando escribíamos o escribimos todavía con la DX, por ejemplo, el decir ya, G, atole, G, amargo, y así sucesivamente. Hay varias. Pero la pregunta en sí, ¿cómo se pronuncia la Y o la Y? Porque hay un lingüista también que hizo una propuesta de utilizar la E, que también dio a conocer con ciertos elementos teóricos, y de la misma forma también explicó teórico y científico, decía. Entonces quería presentar o representar la E con la Y, con la Y. El autor, el lingüista es Mario Martínez Gallegos. Estudió en la Universidad de Guadalajara, según lo que decía él en su momento cuando presentó su libro. Uh-huh. Bien. No sé si me expliqué. Sí, O sea, sí, la sí, duda en sí es porque ese amigo decía, no, pues que la Y se puede representar el sonido U. Ajá. Bien. A ver, les voy a mostrar algo. A ver. Aquí, ¿sí ven la pantalla? Sí, Rafa. Bien, aquí, este es un programa que nos permite conocer los sonidos de las lenguas. La Y como vocal tiene un sonido muy parecido a la I. La diferencia es que la Y así se dice con los labios redondeados. Es decir, es como si dijeran U, pero en lugar de U pasan la lengua hasta adelante y dicen I, pero no sé si me explico. Es decir, I, pero con los labios redondeados. I,
y. Ujú. Entonces, Ah, quizá de lo que él decía podría tener un sustento teórico en el sentido que están muy parecidos en el mismo nivel entre la I y la U. Podría quedar como un, pues no intermedio, pero sí cercano a la U, a la U. Entonces, podría eso, yo creo que era la propuesta. Quizá desde la parte práctica, pues se podría manejar, ya que eh, pues es agarrar una forma de representar el sonido U. Entonces, yo creo que por ahí iba ujú. la La justificación. propuesta. Exacto. O sea, porque si están en el, si da de altura, están en el mismo nivel en cuanto a altura. Y en cuanto a anterioridad, no, este está más adelante. Digamos que estos se pronuncian adelante, con la lengua hacia adelante y este con la lengua en medio. Pero la diferencia entre No. y esta es que se dice con la lengua redondeada y. Entonces yo creo que por ahí se iba. O sea, puede tener razón en el sentido que son sonidos muy parecidos y están en el mismo rango. Pero aquí el detalle es que nosotros sí tenemos el sonido de que tomamos del español de la ya, ¿no? Entonces aquí es el otro detalle, no sé si me explico. Que tendríamos Sí, estos sonidos ya, entonces ¿cómo lo representaríamos? ¿Con doble de L? esto. Entonces ahí es Ujú. donde tenemos que empezar a optar por lo que puede ser más simple. Entonces no sé si me expliqué esta parte. Sí, Entonces, como le digo, puede que tenga razón el lingüista que dijo por las características de las vocales o de los signos. Pero sí, nosotros hemos llegado a esta parte de representar la I cortada o la U como la I cortada. Entonces, por ese lado creo que se supera. Y estamos dejando esta Y con el sonido que maneja el español, como el yoyo, como llave, como jumper, como otros, ¿no? Esa es la opción que hemos estado nosotros manejando. Y de hecho, bueno, esta es la propuesta que tenemos de alfabeto para el chinanteco. Aquí la propuesta es para todas las variantes del chinanteco, no específicamente una. Entonces, por esa razón es que la idea Y se propone como grafía para sustituir a la de X, en el sentido que la pura Y, pues ya, y, yo, yu. Y si agregamos antes la D, pues como ya, y, como G, como dicen ustedes, ¿no? ujú. Entonces, esa es la razón de por qué dejarlo de esta manera. Y aquí Sí. podemos comparar los sonidos. Esta X, nosotros lo estamos manejando como sha, she, shi, sho, shu. Ujú. Y esta Y como ya, ye, yi, yo, yu. Entonces, este es sha y este es ya. Si nosotros nos vamos de manera sistemática y de este le ponemos, en lugar de Y, le ponemos de X, yo podría decir que dice sha, sha, porque el otro sonido de la X es sha y aquí diría sha. Yo pensaría así, ¿no? Sí, Mientras que sí. con este dice ya y aquí diría entonces ya. Lo que dice G, aquí diría G. Entonces, más o menos son los argumentos que podríamos dar por qué optar por esta representación. Y esta ya no va a ser una vocal, sino es una consonante en nuestra propuesta. No sé si pude resolver la Sí, duda. sí, sí, está bien. Entonces, en ese sentido, esta es la propuesta que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, voy a dar ejemplos de esto, principalmente de mi variante, y ustedes pueden ir pensando en alguna variante de ustedes y que en muchos casos van a coincidir, ¿no? Con la P tengo, por ejemplo, po, que es tuna.
Con la B tengo bo, bo, que es mucho tiempo, durante mucho tiempo. Con la T digo, por ejemplo, to, que es trabajo. Con la D tengo do, que es allá. Con la K tengo que, que es ocote. Con la G tengo, por ejemplo, gay, que es dos. Tenemos el apóstrofe como ay, ay. Este sonido como una explosión al inicio, ay. Ahí es tener. La F tengo, por ejemplo, eh, fo, yo hablo. Con la S, subida. Con la X, sha, que es peña o peñasco. Con la Y tengo join, que es alguien rojo, un pájaro rojo. No, join. Con la aspiración, la J tengo que es espuma. Con la TC tengo tza, que es persona. La DZ no lo tengo, pero es ejemplo parecido que tienen ustedes un variante como za o algo así, ¿verdad? Sí. Za o zai, por ejemplo, ¿no? Con la T tengo chía, caliente. Esta no la tengo como, es como decían ustedes, como aire, ¿no? G. La TY, esa tampoco la tengo, eso lo tiene Usila y era parecido a aire, como G. Con la M tengo mo, que es cerro. Con la N tengo no, que es ratón. Con la ñ tengo ñi, que es pasto. Con la NG tengo, por ejemplo, ngon, que es carne. Con la JM tengo, la preaspirada tengo ma, que es sabroso. Con la JN, na, es yo. Con la JN, ñi, él siembra. Con la JNG tengo nay, él lo mató. Con la preaspirada tengo ma, filoso. Preaspirada con N, na, se necesita. La preglottalizada con ñ como ñi, él escupe. No tengo un ejemplo de la preglottalizada NG. Vamos a buscarlo. La lateral, por ejemplo, tengo low, hace mucho tiempo. Con la preaspiración con L tengo slug, que es peine. La preglottalizada, la L preglottalizada, por ejemplo, low, muerto o difunto. Con la R tengo, por ejemplo, ro, que es dulce, y la W no lo tengo, pero hay ejemplos como gua, que es iglesia, me parecen algunas variantes. Entonces, si vemos, hagan este ejercicio también ustedes en su variante y vean cuáles de estos sonidos realmente puedan tener en su variante y cuáles se ajustan a lo que hemos dicho. Esta es la propuesta que tenemos. Casi todas las variantes tienen estos sonidos. Unos tienen más, otros tienen menos. Algunos no van a tener la DZ, por ejemplo, no van a tener la W, pero tienen la DY, tienen la DZ, tienen la TY. Entonces es cuestión que revisen cuáles de estos tienen su variante. Entonces, esta es la propuesta que tenemos. Como les digo, esto es muy parecido que lo que han propuesto otras personas que han trabajado en la escritura del chinanteco. Entonces, en ese sentido, yo les digo, no estamos haciendo nada nuevo, sino que estamos cambiando algunas cosas.
¿Qué hemos cambiado? Por ejemplo, en lugar de DS, estamos proponiendo que haya DZ, en lugar de DX, que haya DY, y creo que son los únicos cambios que hemos manejado hasta ahorita, ¿no? De lo que se ha hecho. Entonces, eso es con las consonantes. Bien, entonces, veamos ahora. No vieron la pantalla hace rato, ¿verdad? ¿Sí ven esta pantalla? Sí. Bien, este es como les digo, aquí son los sonidos que vamos proponiendo. No hay mayores cambios, se maneja prácticamente lo mismo. Simplemente es cambiar algunas cosas, ¿no? Cambiamos la de S por DZ y la de X por DY. Y de lo demás creo que yo se mantiene igual a todas las propuestas que hay con las consonantes. Habíamos dicho algunas reglas que por ahorita no lo vamos a retomar nuevamente. Y nos vamos con la cuestión de las vocales. Decíamos que el chinanteco, en todas las variantes podríamos tener hasta 10 sonidos vocálicos. De esto hemos decidido representar, tenemos la forma de representar 6 de estos sonidos, en el sentido de que la A se va a representar como la A del español, la E como la E del español, la I como la I del español, la O como la O del español y la U como la U del español. También habíamos dicho que la U se representara como la I cortada, como U. Entonces ya tenemos 6 sonidos representados. Ahora la tarea que tenemos todavía es representar otros 3 sonidos. Tenemos 6, bueno, estamos manejando 9 vocales y tenemos la tarea de representar otras 3, otras 4, ¿no? Lo que hemos hecho, antes de retomar lo de las vocales, también veíamos los rasgos de las vocales, es decir, que tengan vocales breves y vocales largas. Entonces, ya retomando lo que han hecho en otras propuestas, decimos que vocales breves, perdón, se escribe con una vocal y vocales largas se van a escribir con 2 vocales. Como el ejemplo de to y to. To, trabajo, es vocal breve, entonces una vocal. To es palabra con vocal larga, entonces escriben 2 vocales. Eso es algo que hemos también como que definido y eso se está trabajando. Otra cosa que ya también hemos consolidado y que es propuesta que se ha hecho antes y que estamos retomando nosotros, es que las vocales cortadas van a llevar el apóstrofe al final de la palabra y las vocales rearticuladas llevarán el apóstrofe en medio. Entonces tenemos algo así como to, to. Entonces to llevaría el apóstrofe al final de o y to sería la apóstrofe en medio de o y otra o. ¿Sale? Entonces eso también lo hemos trabajado y como que hemos coincidido con las propuestas que se representa de esa manera. Recientemente hablábamos la cuestión de la nasalidad. Entonces, de todas las opciones que teníamos de nasalidad, de representarlo con una N al final, de representarlo con la diéresis, representarlo con el subrayado o con la virgulilla, al final de todas estas propuestas tenemos como, pues ya consolidado 2 formas, que en este caso sería, a ver, permítame. Entonces tenemos, les comparto la pantalla, las siguientes propuestas. Que esto tendrían que, bueno, la tarea es llevarlo a
a socialización con las demás personas para ver cuál es más factible. Tenemos la propuesta que sea la vocal con diéresis, retomando los argumentos didácticos que ampliaba el profe Pablo, en el sentido de decir que, bueno, se le explique a los niños que estos dos puntitos simbolizan los dos orificios de la nariz, que es por donde sale el aire en los sonidos vocálicos. Por eso, atendiendo que es una buena justificación desde el plano didáctico, pues se queda como propuesta. Y la otra propuesta es manejar la vocal con la virgulilla. Esto quizás sea menos didáctico, pero pues nos permite también que sea un signo más universal, que muchas lenguas del mundo lo utilizan, y que en ambos casos pues no nos conflictúa mucho el hecho de que tengamos que insertarlos al momento de escribir, ¿no? Los dos son claros, los dos son fáciles y cualquiera de los dos sería una muy buena opción para representar la nasalidad. Otra de las cuestiones que hemos trabajado y que hemos coincidido en gran medida es la representación de los tonos. Hemos dicho, y creo que hasta ahorita era un acuerdo, un consenso, la mayoría pensamos eso, que para escribir textos amplios, largos, un cuento o algo así, no se hace necesario la utilización de los tonos. Esto porque al momento, bueno, la razón de esto es porque al momento de leer, la misma lengua va dando el contexto para entender qué palabra o qué se quiere decir, se va descifrando el mensaje. Y esto también a partir de pruebas que ustedes mismos han hecho con otras personas donde han elaborado sus textos sin tonos y han tenido como resultado que las personas han podido hablar con esto. También, bueno, otra cuestión es que veíamos la semana pasada en los ejercicios que hicimos que realmente al momento de leer el cerebro no se pone a ver palabra por palabra, a ver qué tono lleva o qué símbolo tiene, sino interpreta la palabra una vez que empieza a hilar la idea que se quiere decir. Y lo vimos con los textos que unos estaban escritos al revés, otros estaban revueltas las letras, solo la primera y la última estaban en posición correcta, los demás estaban en desorden. Veíamos cuando leíamos con números, veíamos cuando leíamos textos medio borrosos y pudimos descifrar el mensaje. Entonces, esto es otra de las razones por qué decimos que el momento de escribir textos amplios no se hace necesario la representación de los tonos. Al menos dos argumentos. Una, porque el propio chinanteco te va dando las pautas de qué tono o qué palabra se quiere descifrar en los textos. Y lo otro es que, como decíamos, una vez que el cerebro empieza a determinar qué mensaje está escrito, el cerebro automáticamente va descifrando lo demás. Entonces son argumentos, pues a cierto punto, científicos que hemos nosotros trabajado a partir de los ejercicios de la semana pasada. Y si no, pueden retomarlos y hacer los ejercicios. Creo que el doctor Rolando envió el link de la sesión de la semana pasada. Lo pueden retomar y ver esos ejercicios, tratar de hacerlos y ver qué tan funcional son, ¿no? Eso es en el plano de textos amplios, de textos grandes. Ahora, sí se hace necesario la escritura de tonos cuando trabajamos palabras aisladas, porque ahí sí puede crear confusión porque no hay ni un contexto que nos diga de qué se trata. Entonces, ahí sí se hace necesario la escritura de los tonos. Para eso está la propuesta entonces de que el tono alto se escriba con el acento, así como se está manejando. El tono medio se escriba sin nada, así como lo está. Y el tono bajo se escriba con el subrayado. Y eso también tiene una cuestión, digamos, didáctica, ¿no? Parte de lo que comentaba el profesor Pablo, en el sentido que es fácil explicar que cuando tiene la rayeta abajo es que es un sonido más bajo.
Cuando no tiene nada es un sonido medio y cuando tiene el acentito es un sonido alto. Y didácticamente puede ser entendido también esta parte y creo que es lo que ha quedado como parte de la propuesta, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hemos avanzado hasta esta parte, ¿no? Lo que teníamos pendiente, bueno, hasta aquí creo que es lo que hemos trabajado y pues no sé si hay algún comentario de lo que he comentado hasta ahorita. Es lo que hemos hecho en estos días. Entonces estamos en la parte final de consolidar esta propuesta del alfabeto. Como les digo, no estamos inventando nada nuevo ni estamos creando un alfabeto nuevo. Estamos retomando de lo que se ha hecho y estamos complementando algunas cuestiones, ¿no? Entonces, hasta ahorita de lo que pues, lo estoy comentando, no sé si hay alguna duda, algún comentario para poder continuar con la última parte, que es el análisis que tenemos pendiente. Yo creo que podemos avanzar. Muy bien. Bien, la semana pasada comentábamos que la representación de la O, porque tenemos dos propuestas, ¿no? La E volteada, que es del alfabeto fonético internacional, y la E cortada, le llamamos, es la E con la diagonal, que es propuesta que maneja la variante de Jocotepec, mientras que tenemos la A, que es la A cortada para Jocotepec, y ahí sí, pues yo daba una propuesta y era parte de la tarea que se le encomendó al profe Pablo, ver qué tan funcional puede ser esto, ¿no? Que en la A se representa como AE y veíamos algunos ejemplos, ¿no? Como blanco, como TAE y yo, NAE. Entonces, esa es la propuesta y la otra propuesta es que pues que la E se manejara como la E volteada, como la O, y la E se manejara como es que dijeran el 3 volteado en lugar de la O cortada. Esa era la propuesta, pero enfocado más a la primera que era la A. No sé, profe Pablo, si pudo hacer el trabajo para ver la posibilidad de que esto fuera eh, más viable a decir que la A se representa como una secuencia de sonido como AE. Yo creo que sí es probable, porque no encontré, porque la tarea que quedó es la tarea que quedó era de ver si no había otra palabra que pudiera representar igual, ¿no? Sí, No encontré. ajá. Entonces, Ajá, entonces puede que no choque con otra palabra la misma escritura. ajá. Entonces ya Ujú, tenemos, esto podría ser viable, ¿no? Como propuesta que la A, en lugar de la A cortada, se represente como AE. Y ujú. tenemos el ejemplo ahí de yo, que sería NAE, NAE, y no NAE como se estaba escrito, ¿no? Ajá. Esa es una propuesta y yo creo que podría ser viable. No sé si el profesor Efraín tenga algún ejemplo, algún comentario respecto a esto.
No, ningún comentario, bueno, más bien, quiero puntualizar algo. Sí. Pronunciación en la palabra blanco, sí se logra apreciar como que una cercanía entre la A y la E. En el la A. Es lo único que alcanzo a percibir. A ver, no lo escucho bien, lo escucho muy bajito. Sí, no sé si pueda. Vuelvo a repetir. Ajá, muy bien. En la pronunciación de la palabra blanco que usted hace en la lengua chinanteca, sí se logra percibir así como que la cercanía entre la A y la E. Creo que pronuncia como tae, tae, tae. Ajá, Y nosotros no, nosotros únicamente decimos ta, ajá, lo cual indica que es únicamente la A, o la A cortada, ajá. la A, ¿sí? Entonces sí siento como que hay esa diferencia entre la pronunciación que usted hace y la forma en cómo nosotros Ajá. es lo único que quiero puntualizar. Sí, de hecho, bueno, a mí me cuesta más porque no tengo la A dentro de mi variante. Entonces, no es, en mi variante nosotros decimos ta. Eh, en el caso de ustedes es como ta. A ver, ¿cómo dice Blanco? Ta, Ajá. Entonces, una de las propuestas o el análisis es que la A, en lugar de representarlo como la A cortada, pudiera representarse como una secuencia de A y E, como tenemos acá. No estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? A ver, permítame. Bien, ahora. ¿Se ve la pantalla ahora? Sí. Bien, entonces la idea es que esta A, que es la A cortada, se puede representar con una secuencia de sonidos como AE. No significa que se vaya a pronunciar como AE, sino simplemente significa que ese sonido es, bueno, esas dos grafías representan un sonido que sería la A. Entonces, aquí en blanco, Rafa, sí, ¿no tendrías algún, sí tienes el AFI, ¿no? Para que podamos oír el sonido de ese fonema. sí, a ver, Creo que en el inglés está muy claro. Déjame buscar a ver si encuentro un ejemplo en inglés. ajá. Ah, Si se puede, en chino mejor. bien, aquí tengo es este sonido. ¿Sí se escucha? Sí, sí lo escucho y escucho que suena como lo que estaba diciendo el maestro Pablo hace rato. Ajá. Sí, o sea, la idea de esto es
poder simplificar un poquito la escritura. Y como no tenemos una secuencia de un sonido AE en la variante, como TAE o PAE o CHAE o NAE, pudiera ser una opción de representarlo así. Teníamos el ejemplo de yo, NAE, NAE, que es la ¿Y vocal breve. Sí, y qué pasa si dejamos así la A cortada por el hecho de que no, pues en otra variante no utiliza? Que sí, sigamos nosotros utilizando así, como la variante de Petlapa, La Lana, Jocotepec. O sea, pues no, no implica que haga uso los otros compañeros de las otras variantes, pues, ¿no? La A cortada. Para no detenernos ahí, pues, si se puede dejar así como la A cortada. Y pues al final de cuentas, nada más exacto. nosotros somos los que estamos utilizando. Aquí la opción de buscar. Habría que ver con otras variantes, pero sí hasta ahorita creo que no sé si yo lo maneja también, pero podría quedar mientras variantes si es que otra va a quedar establecido específicamente para la variante ahora, como decimos, ¿no? Esto lo han manejado muchos que están en la jefatura de de Tustepec, Ojitlán, Uxila, Jojotepec, Petlapa, Puyo. Tampoco es aferrarnos a que sean las cosas, así como lo decimos nosotros. Simplemente era buscar una alternativa, pero como dices, si es viable así, se puede quedar y manejar la propuesta ahí. Y ya creo que con esto se mantiene homogéneo las cosas y se sigue manteniendo por los rasgos que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Pues sí, yo como digo, por mí no hay, yo creo que podemos manejarlo así y tenerlo como esta parte, ¿no? ¿Cómo ve, doctor Fernando? Pues, está bien, si es lo que han manejado históricamente, pues está bien. A mí me gusta la AI, estoy oyendo la del inglés y es un poco distinta a la del chinanteco, como que la del chinanteco sí está más clara, en relación a este sonido que tú estás mostrando. La Ajá, del inglés es como una a largas. ajá. Pues en el caso de manzana, Ujú. Pero pues si la quieren dejar así y avanzar, adelante, no hay ningún problema. Se puede dejar así en el entendido de que sabemos que es ese sonido y que ese sonido en el AFI está representado con ese símbolo. Como para que vayamos precisamente avanzando en este tema que vamos a ver en la siguiente sesión, que es el tema de que los propios profes sean quienes sean los que a su vez les transmitan estas ideas a otros profes, ¿no? O sea, formadores de formadores, pues. exactamente. De hecho, pues ellos ya lo han manejado, ya no creo que haya muchos problemas en ese sentido. Entonces yo creo que pueda quedar esta propuesta así como lo manejan los compañeros. Adelante, pues. Y ya de la pues creo que ya estamos más más centrados a lo que se ha manejado. Y sí, lo que nos quedaría entonces es
hacer el trabajo de ejercitar o de hacer los ejercicios para ver cómo se comportan estas representaciones con todos los rasgos que hemos hablado del español. Digo, perdón, del chinanteco. En este sentido, la nasalidad, la representación de tonos y todo eso para ver qué tan práctico y qué tan viables son. Yo creo que eso es lo que resta. Lo que queda ahorita es hacer ejercicios de escritura a partir de la propuesta que se está manejando para ver qué tan viable es y ahora es que, digamos, vamos a irlo piloteando para que cuando nosotros lo presentemos con las personas que vayamos a trabajar, pues ya lo tengan claro también. Pues yo creo que sería a partir de eso, doctor Rolando, que ya lo que quieras, prácticamente pues ya se define la parte vocálica, que era lo que nos estaba deteniendo. Muy bien, Rafa. Y ver, y lo que, como le digo, lo que queda ahorita es llevarlo a la práctica. Que los compañeros a partir de esto lo trabajen, lo practiquen. Bueno, yo siento que lo han trabajado. No sería cambiar algunas cosas que venían haciendo para ajustarlo a al alfabeto que se está proponiendo, pues que al final de cuentas, como le digo, pues no que se está imponiendo por un lado, sino es un trabajo colegiado y así lo quisiera yo entender también, que estamos trabajando de manera colegiada en todo esto. Sí, así es, Rafa. Y ya Pues, lo que viene es, ahorita lo que viene es que desgraciadamente yo no tengo estos sonidos en mi lengua como para poderlo ejercitar, pero sí es importante que los compañeros lo ejerciten, no en la forma no hay problema. Aquí la cuestión sería la escritura, pero en la computadora, para ver si es posible que se inserten todos los rasgos de las vocales que hemos hablado. Es decir, que se puede insertar el acento, que se puede insertar lo que es la nasalidad, que son los puntos que también tenemos que hacer para que sea homogéneo, porque si hay una puede haber una nasal, como algo así, ¿no? Entonces, buscar todos esos ejemplos para ver cómo se cuadra aquí también. Y donde no se pueda, pues analizarlo y ver cómo podemos resolver esas cuestiones, ¿no? Sí, Rafa, muy buen punto lo que señala. Escuchas de las cosas y yo creo que en la práctica es donde se ve si son buenas o no. Pero pues yo digo que siempre es mejor tener una base sobre la cual trabajar, desde dónde partir a hacerlo sin eso, ¿no? No sé si pudieras hacer un resumen general de todo lo que hemos visto. Ya lo estuviste haciendo de hecho ahorita, pero así como para volver a tener claros los temas que abordaste en esta parte. Bien, bueno, vamos a tratar de sintetizar. Lo primero que vimos o de lo que partimos es de propuestas de escritura de chinanteco que se han elaborado para diferentes variantes. Retomamos lo que está trabajando los compañeros de Jocotepec, lo que han trabajado los compañeros de Uxila, parte de lo que han trabajado los compañeros de Oquitlán y lo que han trabajado los compañeros de la zona escolar de Lloro. Entonces, en ese sentido, tenemos una base del cual partimos. La idea de nosotros es enriquecer esta base a partir de nuevos elementos que tenemos, más aprovechando la tecnología, en el sentido que muchas de las propuestas iniciaron con
con limitantes. Quizá la máquina de escribir mecánica en su momento, que era lo que tenían a la mano, pues no permitía representar todos los sonidos del chinanteco. Entonces eso dificultaba, ¿no? Después, con la llegada de las computadoras, la limitante también es que está pensado para el inglés o para el español y no para las lenguas indígenas. Entonces eso también de alguna manera fue una limitante y que los compañeros pues, supieron sortear de manera muy sabia. Entonces crearon programas o aplicaciones o buscaban la manera de representar los sonidos. Todo eso pues es el antecedente que tenemos. Nosotros, aprovechando la tecnología, entonces retomamos todo esto y estamos proponiendo algunas cosas más, ¿no? En primer lugar vimos la cuestión de las consonantes. En el plano de las consonantes prácticamente no hubo cambios, quizá dos pequeños cambios que se están proponiendo. Una es que en lugar de DS, que se manejaba en muchas variantes, se manejara DZ. Esto desde cuestiones teóricas y fisiológicas, ¿no? Que es más fácil representar el sonido como un DZ, como ZI, a representar un sonido sonoro y solo como ZI de manera junta, ¿no? Entonces, esa era una primera parte. Lo otro es que se optaba por el reemplazo de DX por DY, entendiendo que pues se acerca más al sonido que está manejando, ¿no? Como G, que es en el caso de los de aire, en el ejemplo que tienen los compañeros de Jocotepec. De ahí, pues realmente no hay mayores cambios, se maneja prácticamente lo mismo que han propuesto otras personas y en ese sentido queda igual. En cuanto a los tonos, que es algo más sencillo también, se ha optado en el sentido de que en la escritura práctica, en la escritura de textos amplios, digamos un cuento, una leyenda o algo, no se hace necesaria la escritura de los tonos. Esto retomado también de propuestas que se han hecho y como yo les comentaba, de lo que yo conozco que proponía Pedro Hernández Eleuterio en la variante, en la zona escolar de Yolox. No sé si lo han cambiado, pero ellos lo proponían así, que no se representaran los tonos, ya que el contexto mismo de la lectura va indicando el tono que debe llevar la palabra. Entonces, algo que hemos puesto a la práctica nosotros, hemos trabajado con personas mostrándoles textos sin llevar tono y ellos lo han sabido descifrar. Aquí mismo en las diferentes sesiones que hemos tenido, lo hemos trabajado, donde hemos puesto textos y hemos leído y se ha entendido el mensaje. Entonces creo que eso es un argumento para decir que no se hace necesaria la escritura de tonos en la escritura de textos amplios. Esto también retomando un poquito el ejercicio que hacíamos la semana pasada, donde el cerebro cuando lee no lee partes, sino lee la palabra como un todo. Entonces veíamos casos donde palabras mal escritas con letras o todo eso, podíamos entender el mensaje. Entonces eso es otro argumento, decir que los símbolos que le pongamos a la escritura pues realmente no sea tan relevante, ¿no? Al momento de la escritura. Eso es en textos amplios, que no hay necesidad de escribir tonos. Uno, por lo que ya decía, y lo segundo era porque el chinanteco tiene otras estrategias para desambiguar el significado. Recordemos que nosotros tenemos esta cuestión del léxico para entes animados y entes inanimados. Entonces, eso también es un plus que tenemos en la lengua para saber de qué estamos hablando. Y es por ello que no se hace necesario entonces la escritura de tonos. Esto es en textos amplios. En el caso de palabras aisladas, sí se hace necesario la escritura de tonos porque puede crear ambigüedad. O sea, si yo leo una palabra sin tono, le puedo dar muchas interpretaciones o muchos significados distintos. Entonces, ahí sí es necesario la representación de tonos. Y para esta representación se propone tres formas. La primera es que sea con el acento para tono alto, la segunda es como el sin nada para tono medio y el subrayado para tono bajo. Esto lo han venido manejando principalmente los compañeros de la jefatura de Tuxtepec, hablemos de Uxila, Oquitlán, Jocotepec, Tlapa, ¿no? Entonces,
no es algo tampoco nuevo, sino estamos retomando lo mismo que se ha hecho. Entonces, eso es en la cuestión de los tonos. En la cuestión de las vocales, que es el tema más complejo que podemos tener en chinanteco, eh, pues hemos tomado o comentado que al menos los 5 sonidos idénticos al español se representan de la misma manera. Hablamos de A, E, I, O, U. Entonces, esos se representan igual que el español y tienen el mismo sonido. Hablamos de la U, que la propuesta es que se represente como la I cortada, la U que tenemos en el AFI, que se está manejando actualmente en algunas variantes, y poder mantenerlo de esa manera. Mientras que en este caso los sonidos como la A, la A cortada o la A cortada que tiene Jocotepec y la O cortada, se pueda manejar se pueda seguir manejando de la misma manera, en tanto veamos otras variantes si la tienen, cómo lo están representando y poder analizar a partir de eso una forma de determinarlo, ¿no? Lo otro es que queda pendiente en el caso de la E, que pues quedan las dos propuestas, ¿no? La E volteada como la E que representa el AFI y la E cortada como representan los compañeros de Jocotepec. Esto nuevamente decimos como que queda a tarea de ver cómo se está representando en otras variantes, porque sí necesitamos ampliar un poquito el panorama con otras variantes, ver cómo lo están representando ellos. En tanto eso sucede, pues quedaría la representación que se está manejando, ¿no? A cortada, E cortada y O cortada. En el caso de la U, una U cortada, una U con un guión, pues también habría que ver cómo lo están representando otras variantes que la tengan, si es que la tienen, para ver cómo también podemos socializarlo con ellos, ¿no? En tanto no tengamos eso, creo que podemos avanzar así como lo tenemos hasta ahora. En cuanto a los rasgos de las vocales, no hay mayor discusión y lo dicen las propuestas y lo retomamos nosotros, que cuando es una vocal cortada se representa con una sola vocal y cuando es una vocal larga se representa con dos vocales, ¿no? Entonces, por ese lado no hay ningún problema. En cuanto a la nasalidad, estamos en una decisión o una propuesta ahorita de dos formas, ¿no? La representación de la vocal con la diéresis o la vocal con la virgulilla. Los argumentos, por un lado, están didácticos, los que refieren a la diéresis, en el sentido de, bueno, ilustrarlo con la representación de los orificios de la nariz por donde sale el aire al responsable del sonido. Puede ser muy práctico para los niños o para las personas, aunque es más limitado en el sentido de que pues es más local, ¿no? Mientras que la virgulilla sería una cuestión más técnica, más conocida en otras lenguas del mundo, aunque menos conocida para los hablantes, ¿no? Y quizá un poquito menos didáctico. Digamos que esa es la discusión que estaría encaminando a poder determinar realmente cuál de las dos formas pueden ser utilizadas. Aquí lo otro es que tampoco estarían chocando estas dos formas si se decidiera usarlos ambos. Es decir, si alguno dijera, bueno, utilizo la diéresis y otro dice, utilizo la virgulilla, creo que no habría confusión porque no se está empleando para algún otro rasgo de la vocal. Entonces, podría quedar con una opción libre a las variantes que lo puedan manejar y no habría ni un choque, ¿no? Aunque lo ideal es que pudiéramos elegir una sola forma. Pero creo que ya entendiendo todos que esas dos formas son para representar nasalidad, no crea confusión al momento de verlo escrito en otra variante. Bien, otra cosa que hemos determinado es la cuestión de las vocales cortadas. Se representa la apóstrofe al final de la palabra, como ta, al final de la A lleva la apóstrofe, y las palabras rearticuladas, estas que tienen un corte en medio de las vocales, se representan con el apóstrofe en medio de estas vocales, ¿no? Como ta, ta, se pone la atrofe y a, una segunda vocal, ¿no? Y eso también lo vienen manejando las otras variantes, las otras propuestas. Y pues si no se me escapa nada, creo que es
lo que hemos avanzado hasta ahora. Y pues es una forma de poder empezar a escribir el chinanteco. Pues yo creo que, a menos que se me escape algo, es la forma de que yo pueda resumir lo que hemos estado trabajando. Muy bien, Rafa, y un excelente resumen. Yo creo que quedó muy claro dónde empezamos y dónde terminamos. No sé si los profes tengan alguna duda en esta parte a la que le dedicamos mucho tiempo porque precisamente es una de las aportaciones que quiere hacer este programa, ¿no? La de trabajar con una escritura que sea lo más sistemática posible, aunque como bien lo ha venido mencionando Rafa, para escribir el chinanteco no podemos usar los criterios de practicidad, de economía y sencillez, porque es una lengua que no se ajusta a los estándares o más bien el alfabeto grecolatino no se ajusta a los estándares que requiere el chinanteco. Entonces, por eso está tan complicado escribir en chinanteco, pero como lo dice también Rafa, a lo largo del tiempo, lo que han hecho quienes escriben en chinanteco con este alfabeto es ingeniárselas para ver cómo representan los sonidos con esos recursos limitados que tiene el alfabeto grecolatino, y es lo que veo que siguen haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un buen punto. Han hecho gala de los recursos didácticos que tienen, como de los 2 puntitos por las fosas nasales, que me parece excelente. Y pues de cualquier manera, pues estamos en este lado del mundo, y en este lado del mundo la mayor parte pues escriben con el alfabeto grecolatino. Entonces, como lo decía también Rafa, pues hay que buscar cómo comunicarnos con los otros que viven en este país que se llama México, que también utilizan este alfabeto, también un poco pues pensando en eso, y que los niños chinantecos pues saldrán al mundo exterior, y en el mundo exterior pues la mayoría de las lenguas, incluyendo las lenguas indígenas, pues escriben utilizando este alfabeto. Pero me gustaría oírlos a ustedes, maestros, para ver si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, queja, para ir cerrando esta parte y entrar a la que sigue. Adelante, profes. ¿Algún comentario? Maestro Pablo. Sí, yo creo que estamos avanzando. El mismo proceso a lo mejor nos va a ir indicando de llegar en algún momento con la propuesta que da el maestro Rafa, pues, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de la A cortada, a lo mejor mientras dejamos así, en el mismo proceso, la misma necesidad nos va a llevar a lo mejor a utilizar la A y la E, digamos, ¿no? Pero pues pienso que estamos avanzando. Entonces queda pues la tarea de escribir, ¿no? Porque sí, nos vamos a enfrentar con algunas cuestiones ya más técnicas al querer editar, porque eso nos pasó con material que editamos con la A cortada, con la O cortada, con la I cortada, con esas cosas, pues, ¿no? Entonces, ya en la imprenta para poder ya imprimir o editar el material, pues sí, nos enfrentamos con eso, pero bueno, eso, los compañeros, por eso digo que a lo mejor en el mismo proceso, la misma necesidad es que nos va a llevar a pues seguir unificando pues no criterios para pues mejorar la escritura del chinanteco. Sí, sí, fíjese, maestro Pablo, que eso que usted dice es muy importante. Solamente con la práctica vamos a ver si lo que estamos haciendo es bueno, y también con la socialización y con los recursos que utilicemos para convencer a los demás.
Pero algo que yo he visto aquí, y lo vi desde la primera vez que estuve con ustedes en San Felipe el Mirador, es estas ganas de seguir avanzando y de no cerrarse a propuestas que estén haciendo otras personas. Incluso mencionaban ustedes la de este lingüista de la Universidad de Guadalajara, y eso siempre es bueno, porque viendo muchas opciones podemos ir aterrizando cosas mejores. Y yo lo que veo es que tienen un gran avance de la primera vez que nos vimos allá en San Felipe, y después cuando nos vimos allá en Jocotepec, donde me decían que una de sus preocupaciones era este tema de la escritura. Yo creo que han avanzado mucho, y me atrevo a pensar que les debe de faltar como un 5% para ya tener todo bien armado, porque pues prácticamente esto de los sonidos y las grafías, como les hemos venido diciendo, pues son convenciones, y muchas cosas pues son convenciones que ni siquiera tienen que ver con la lengua y no tienen que ver con el trabajo que hacemos los lingüistas, que luego nos elevamos y queremos hacer muchas cosas que son muy técnicas y la gente ni nos entiende. Pero les voy a contar una pequeña historia. Ustedes saben que el español que hablamos, la mayoría, es un español que es uno de los dialectos del español que se hablaba en España, ¿verdad? ¿Sí saben eso? Por eso se llama castellano, ¿no? ¿De dónde creen que venga que es castellano? ¿Se acuerdan que los reyes católicos eran de 2 reinos, verdad? ¿Sí se acuerdan? Ajá. ¿Sí se acuerdan de los reinos que estaban ahí representados con los reyes católicos? Eran el reino de Castilla y León, ¿verdad? ¿Sí lo recuerdan? Pues bien, los reyes, cuando quisieron sistematizar y estandarizar el español, pues tuvieron que tomar la decisión de ver cuál de los dos se iba a usar, porque uno era el dialecto que se hablaba en León y otro el que se hablaba en Castilla. Y finalmente, pues la reina le dijo al rey: sí, está bien, yo acepto que vamos a unir los reinos y vamos a formar un solo imperio, pero el español, o lo que llamamos ahora español, que se va a estandarizar, es el de Castilla, o sea, es el que yo hablo. Y ese fue un criterio que no tuvo nada que ver con decisiones de política lingüística, ni quién lo hablaba mejor, ni dónde había más hablantes, ni nada de eso. Tuvo que ver con un asunto básicamente de matrimonio, ¿no? Tuvo que ver básicamente con un asunto privado en el que la reina terminó imponiendo el español de Castilla, y así fue como surgió el castellano. ¿Cómo la ven? Entonces, pues como vemos, este asunto de las lenguas y de su representación gráfica pasa mucho por tener bases lingüísticas, pero también pasa mucho por el convencimiento de la comunidad, y pasa mucho también por este tema de la política lingüística, que es lo que más nos conviene. A veces lo que más nos conviene no es lo que es más... los lingüistas usamos un término para decir icónico, ¿no? Y para referirnos a que el sonido que estamos representando con una grafía debe de ser lo más parecido posible. Pero a veces no es lo que se impone, a veces es lo que es más práctico, lo que la comunidad de hablantes acepta de una forma más sencilla, ¿no? Entonces, pues todo es un camino, y ningún sistema lingüístico es perfecto. Todos los sistemas lingüísticos, como ya vimos con el español y con el inglés, pues tienen deficiencias. Ningún sistema de representación escrita de una lengua es perfecto, todos tienen fallas. Y pues algunas lenguas como el español, pues les cuesta más trabajo hacer esos cambios porque tienen una Real Academia que funciona para bien, porque estandariza
y establece las reglas para el español escrito. Ojo, ese también es un tema que debemos de tener en cuenta, que las reglas son para la escritura, no son para hablar. Para hablar tenemos otro tipo de reglas, pero generalmente en la oralidad somos más libres que en lo escrito, porque lo escrito, el código escrito siempre funciona con reglas. ¿Por qué? Porque es algo que se resiste más a los cambios, que es más permanente, y porque también lo que busca es comunicar a una comunidad más amplia de hablantes. Entonces, generalmente, pues debe de tener reglas que podamos entender los que estamos aquí y los que estamos del otro lado, que puede ser que no hablemos igual, pero sí en el escrito nos tenemos que comunicar de una mejor manera. Entonces, yo creo que es una de las cosas que aquí logramos avanzar bastante bien, y yo estoy esperando esos talleres que vamos a dar, donde vamos a poder todavía dar más argumentos y sobre todo trabajar ya la práctica en la parte didáctica, ¿no? En la aplicada, que es a mí lo que más me gusta. A mí me gusta teorizar, pero me gusta más aplicar y cómo funciona en los hechos. Maestro Pablo, maestro Efraín, maestro Rogelio, les dejé una lectura que me gustaría que presentaran, pero no sé cómo andan, si la quieren presentar el día de hoy o seguimos abordando temas generales. Traigo todavía 2 o 3 temas que me gustaría compartir con ustedes, entonces ustedes díganme, ¿quieren iniciar el día de hoy y tal vez no terminar, sino terminar en la siguiente, o seguimos hablando de temas generales? Mejor dejamos para la próxima sección, doctor. Ok, bueno. Para ser sincero, es que no hemos preparado para la exposición. Bueno. Muy bien, está bien, maestro Pablo. Sí, pero a ver si antes de continuar nos pudiera decir porque mandó lo de antier o ayer, una lectura. ¿Cuál de las lecturas que... La que les mandé hace mucho, profe, que fue hace como 3 semanas, la de formación de maestros bilingües, es la que quería que presentaran. Sí, está bien. Sí, las otras que he estado mandando es para que las chequen. Algunas están bastante interesantes. Sí. Bueno. Sí, sobre todo el material que envió ayer. Estuve checando, no me dio tiempo de leer completo, pero pues habla de que no es meramente la lengua como medio nada más de traducir los otros contenidos precisamente del español o del castellano, sino que se tiene que abarcar todo lo que es la sabiduría, los conocimientos, la vida comunitaria, pues todo lo demás, ¿no? De lo propio. Eso, exacto, profe, y por eso hemos elegido trabajar a partir de esto que llamamos la práctica valorada, que ustedes llaman allá saberes comunitarios, ¿verdad? Entonces, sí. Ahí trabajamos precisamente lo que están haciendo ustedes, ¿no? Todo el asunto contextualizado. Para la siguiente sesión, de la que viene, que van a presentar a la otra, me gustaría que hicieran, con los ejercicios que ya vienen en el programa, que puede ser que todavía no hayan tenido chance de checarlo, pero hay una parte del programa donde se proponen una serie de ejercicios. Entonces, en los ejercicios me gustaría que revisaran el sistema de escritura ya a la luz de lo que hemos estado trabajando y hagan las correcciones. Pero también me gustaría que hicieran una programación a partir de las prácticas valoradas con las que ustedes ya trabajaron en sus proyectos que vimos allá en Jocotepec, y que me propongan qué van a trabajar en primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo a partir de esa práctica valorada y con la organización que les estamos proponiendo nosotros en el programa, para que ya empiecen a hacer la revisión crítica del programa y que ustedes empiecen a ver si ese programa responde a sus necesidades o hay que hacerle algunas modificaciones, porque pues la idea es precisamente que ustedes que están en el día a día en el aula, pues tengan esto como una herramienta, que eso les sirva, porque lo que vemos en muchos casos es que los libros de educación indígena están allá en una bodega, ¿no? En muchas comunidades
Cuando les pregunto por el libro, me dicen, sí, sí tenemos libros. ¿Dónde? Están allá de aquel lado. Y generalmente están o ahí junto al baño o están en una bodega, pero no se usan, ¿no? Y no se usan pues por muchas de las cosas que dice la autora del texto que les dejé y por todo este tema de que pues tiene que ser contextualizado, ¿no? Tenemos que partir de quiénes somos nosotros y cómo nos vemos para poder dar una educación de este tipo. Tradicionalmente, lo que yo les he comentado es que tenemos que partir de entendernos primero nosotros mismos para poder entender a los demás. Pues si nosotros no nos entendemos, es difícil que podamos dialogar con los otros. Y justo el video que les voy a presentar ahorita habla de este proyecto del que habla un poco la autora del texto que les mandé, y vamos a ver que hay muchas similitudes con lo que ustedes están haciendo allá en Jocotepec. Entonces, el video dura como 12 minutos y vamos a tener chance de hacer algunos comentarios respecto a lo que vamos a ver en el video. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ok, entonces vamos a poner el cinito del tío, dirían en mis tiempos. Juanito, Tata Antonio Guapistín, Nana Lola Amambesti Juanito Ring, Juanito Jurenasti, Gustani Sétimo, Piasti Manwichuni, Kai Wichu Hataron, Shesuni Ashuni Chani, No Wetarisuni, Ashuni Chani, Wandi Kwani, Kimboka Inde Ambe, No sé si Harasti. Bien, vamos a ver, este es un proyecto y vamos a verlo a los ojos o a la luz de la experiencia de una niña que vamos a ver en el siguiente video. Sapichitera tania kini shangwe kia tu rosita sapichitera tania kini nomwe kia esta compromiso atipiri kia tu bicho. Zuleima nació el 27 de noviembre de 1994 en el pueblo purépecha de San Isidro, situado en la parte más alta de la meseta tarasca. Todos sus habitantes hablan purépecha y muchos son monolingües en esa lengua. En su casa, Zuleima creció hablando la lengua de su pueblo y algo de español. Practiqué más el purépecha que el español aquí en mi casa. Cuando ingresó a la escuela primaria de su pueblo, no tuvo que vivir el trauma de muchos niños indígenas en México, que se ven confrontados con la imposición del español y una actitud estigmatizadora hacia su propia lengua. Esta situación cambió. Desde 1995, los maestros y maestras desarrollaron un programa de educación intercultural bilingüe, donde se enseñan todas las materias en purépecha.
Por esta razón, aprenden con alegría y naturalidad y mucho más rápido que los alumnos en otras escuelas donde se ven forzados a aprender en español, una lengua que no dominan. Ellas mate que anexes en que se escuelas marchar más que se archar what's pretty chusunya historien ben boya que es que de prepicho ben boya. Bueno, hijas pensar es ya no me hijas que es ya es bank que es Sharas yon que zaping de prepicho moren porque ne wan horen bing jasandara amber nando benano himbo ishe zunangin de ankuchke de sandorsa size da parizank wajij numbat kolamre nar hurengulis korna mot hurengulis gano and that's na yango sana no gang nanix no hangas kak phurebij ma yago jatsana yango nalen min result gi jalit nda o result gi zunum benda no mas piner kuir aders tezes de gunum ba and then bay yazing bay. Es como si hablaras de pronto una lengua y de pronto otra, y es por eso que sí me gusta, ¿no? Me gusta eso. Junto con los demás alumnos, Zuleima ha tenido la oportunidad de familiarizarse con la historia, las costumbres, la cosmovisión y los problemas actuales de su pueblo en la escuela. Así, discuten en las clases los problemas de la ecología de sus pueblos y el grave daño que causa la tala ilegal de los bosques. También se apropian de los contenidos del currículo nacional en su lengua y aprenden el español con un programa especial. Por eso no hay que tirar la basura en sus casas ni en la escuela. Tampoco hay que tirar la basura en el agua porque el agua también, la basura contamina el agua. No fue fácil emprender este proyecto escolar, porque entre los maestros y los demás ciudadanos indígenas pesa con mucha fuerza la colonización de tantos años, la discriminación que dura hasta nuestros días. Se arraigó la idea muy equivocada, pero persistente, que solo en español se pueden adquirir los conocimientos importantes y que la propia cultura y lengua son un lastre para avanzar en la sociedad. El éxito del proyecto escolar y los avances de sus hijos han convencido a la mayoría de los padres y madres que ahora la escuela va por buen camino. Zuleima, junto con muchos otros alumnos, es un excelente ejemplo para mostrar que esta educación puede ser exitosa. Pero un día se acabó la escuela primaria para Zuleima. Había que pensar en la próxima etapa de su vida. Desafortunadamente, en México no tenemos todavía escuelas secundarias y preparatorias que continúen con esta educación intercultural bilingüe. ¿Cuál será la suerte de nuestros hijos en la vida y cómo les irá en la escuela secundaria? Se preguntaban muchos padres de familia y también los maestros. Fue algo un poquito muy difícil, ¿no? Cuando salí de la primaria, como allá en la secundaria no conocía a nadie, sí fue muy difícil trasladarme a otra escuela que era desconocida. Y pues sí sentí feo, así me preguntaba, ¿por qué dejo a mis amigos atrás? A los de la primaria. Bueno, eso, pero sí tenía algo bueno, porque iba a conocer más personas, ¿no? De otras, que hablaban otra lengua, ¿no? Como los alumnos de San Isidro tienen una buena base en el desarrollo de sus competencias y conocimientos, muchos de los egresados tienen éxito en su trayectoria escolar. Este fue también el caso de Zuleima. Supo adaptarse y salir adelante sin renegar su propia cultura. Por el contrario, el purépecha le dio fuerza para emprender mejor y socializarse en el nuevo contexto hispanohablante. En la secundaria domino solo una lengua, que es el español.
aquí el maestro nos decía que domináramos las dos. Y allá, como ellos no entienden el purépecha, hablo el español, ¿no? Me veo hablando purépecha y español, dominando esas dos lenguas. Y por si ahí puedo, el inglés también, ¿no? Y como que sí me veo con una mejor vida y hablando las tres lenguas. Si tengo oportunidad, voy a hablar inglés. Sin embargo, no todos los jóvenes purépechas han tenido una experiencia tan positiva. Para muchos ciudadanos hoy adultos, el primer contacto con el español y su ingreso a la escuela constituyeron experiencias traumáticas, ya que la escuela funcionaba antes como una institución represiva de castellanización y de asimilación forzada a la cultura nacional. Bueno, la escuela antes no se tocaba nada de purépecha. Más bien era una vergüenza que alguien hablaba en la escuela del purépecha. El éxito escolar depende en gran medida del apoyo y cariño que les brindan los padres de familia y los maestros a sus alumnos. Los maestros indígenas que le transmiten a sus alumnos una actitud positiva hacia su propia cultura y lengua, verán que sus alumnos aprenderán mejor, desarrollan su autoestima y orgullo. Muchos de los maestros en San Isidro y Uringuitiro tienen muy claro hacia dónde quieren llevar a sus alumnos. Estamos dentro de la escuela construyendo es de que el niño valore su lengua, no se avergüence de ella. El ser purépecha para mí es a partir de lo propio. Yo siempre les he dicho, a partir de nuestra cultura podemos hacer muchas cosas. Por esta razón, Zuleima pudo continuar con éxito y empezar ya muy joven a soñar de su futuro. Que estoy muy orgullosa de ser purépecha, de hablar purépecha, de hablar una lengua indígena, porque me gusta dominar muchas lenguas y ser mejor, ¿no? Así mejor, una persona que sea así chingona, como dicen algunos, y ganarle a las otras personas. ¿Por qué? Porque hablo una lengua diferente, pero que al mismo tiempo es igual y que tiene el mismo valor, ¿no? O a lo mejor más. Y sí está bien. Esta actitud llevó a Zuleima a enfrentarse con nuevos retos en la escuela preparatoria en Charapan, una comunidad purépecha, pero donde ya se perdió la lengua. En la escuela predominan los alumnos hablantes del español. Muchas veces discriminan a los alumnos que vienen de comunidades donde la lengua indígena tiene fuerza. Personas como Zuleima nos alientan a seguir con proyectos escolares como el de San Isidro, que permiten que los niños indígenas puedan desenvolverse en todos los ámbitos, con éxito y orgullosos de su identidad, con las herramientas suficientes para forjar su camino. No suficiente, que irán conformar iglesia que ma costate imam boksem angoga bosandoran upjabor no conformar iglesia nanangte ang hawat changiran mar hanga sengiranga ka hiang andi finga me siguen dar şu que na bujlarna me sansir na bu marjlar ka marang marjla sengan koka ti tekis mero poleonani kalan behia orgulloslas que poleona que si sanisida na muskambe
Bien, maestros, pues, ¿qué me pueden comentar del video? ¿Les parece cercano lo que están haciendo allá en relación a lo que están haciendo ustedes? Profe Pablo, profe Efraín, profe Rogelio, ¿qué me comentan? No, pues se fue el profe Efraín. Profe Pablo. Sí, no está, ya no está el maestro Rogelio. Sí, bueno, pues ya nomás está usted, profe. Sí. A ver, cuénteme qué le pareció. No, pues interesante porque pues el objetivo o el propósito es pues revalorar y fortalecer nuestra lengua y nuestra cultura, pues, ¿no? Entonces, pues pues es el objetivo, el fin, digamos, de que los niños, las niñas, los estudiantes, la misma gente o la misma comunidad valore lo propio y se sienta orgullosos o orgullosas de lo que saben de sus abuelos, de sus tatarabuelos y de sus raíces. Muy bien, profe. ¿Qué le llamó la atención del video? Pues de la niña que pues se siente orgullosa, ¿no? De que sabe su lengua materna, sabe el castellano igual y está con la idea de aprender otras lenguas más. Y pues es eso, pues, ¿no? De pensar de que tenemos la capacidad como indígena que somos y ojalá todos pensáramos así. Y eso no sucede incluso en el mismo magisterio, digamos, ¿no? Pues muchos ya no quieren hablar su lengua. Estando en educación indígena, ya no quieren hablar su lengua, que no le enseñaron, que no saben, miles de pretextos, pues, ¿no? Entonces, ver que pues la niña pues está con esa idea de que ella puede, sabe y está con la capacidad al igual que los demás, ¿no? Así es. Dice algo que también decían las niñas allá en San Felipe, el Mirador, me acuerdo, ¿no? Que querían aprender lo propio, pero también querían aprender computación e inglés, decían ellas, ¿verdad? Sí, sí, así es. Ajá. Sí, y bueno, yo creo que mucho de lo que es esta niña, pues tiene que ver con los ejemplos que le dieron los maestros, ¿no? Y como yo les he dicho siempre, en la actitud del niño están muchas veces las actitudes de los maestros, ¿no? Entonces, si el maestro tiene una buena actitud hacia su cultura, pues seguramente el niño va a reproducir eso. Va a ser más fácil que alguien se sienta orgulloso de lo que es si alguien le transmitió ese ejemplo, ¿no? Y eso pues lo hacen los maestros, ¿no? Sí, adelante, profe Pablo. Sí, sí, así es, maestro Rolando. Sí, tenemos que, pues, retomar mucho esa parte, digamos, de trabajar desde, pues, dijera usted, nosotros le llamamos conocimientos comunitarios o temáticas comunitarias de, pues, esa parte, pues, ¿no? Pues, tenemos mínimamente ahí con los compañeros ciertos talleres de sensibilización, de concienciación para que pues porque pues desafortunadamente en las escuelas pues tampoco pues nos prepararon muy bien, digamos, como para pues estar en ese nivel de decir, bueno, lo propio es pues vale, ¿no? Así es. Sí, y yo creo que aquí el punto es que estamos sistematizando mucho del trabajo que ustedes ya tienen, ¿no? Porque en realidad, como decía Rafa, no estamos partiendo de cero, ¿no? Estamos retomando ya cosas que han hecho antes y les estamos dando un cauce. Yo luego les digo que son como hojas sueltas que hay que ir haciendo libro, ¿no? Entonces, pues parte de lo que estamos haciendo nosotros, pues es como surgido de todo el trabajo que ustedes ya han hecho, ¿no? Que le han metido mucho y pues se ve, ¿no?
en sus estudiantes, que ya ellos tienen esa idea de que tienen esa capacidad, ya ellos piensan que pueden y ya ellos tienen esos sueños, porque todo pues surge de un sueño, ¿no? Y muchos de esos sueños pues son los que los maestros nos dan, ¿no? Lo que los maestros nos enseñan. Rafa, ¿quieres comentar algo? Bien, pues lo que dice el video, pues es algo que se sigue trabajando, ¿no? El hecho de que hay una ruptura entre la primaria y los demás niveles educativos. Y por eso muchas veces los papás prefieren que en todo tiempo se les hable en español a sus hijos, pensando precisamente esto, que van a tener que salir a estudiar, los que tengan la posibilidad, y pues saben que en ese nuevo contexto lo que les va a ayudar a salir adelante es el español, ¿no? Entonces creo que esa parte donde pues el sistema educativo mexicano todavía no ha logrado cumplir. En Oaxaca hay unas secundarias comunitarias donde está encaminado a hacer ese trabajo, pero es poco, no son muchos los lugares que están. Y está el bachillerato integral comunitario, los famosos BICs, que también están encaminados al trabajo con la lengua. Pero pues no se ha llegado a cristalizar de todo por muchas cuestiones, ¿no? Hay de los ideológicos, de los padres que dicen que ya no quieren que sus hijos hablen la lengua, los propios jóvenes o los propios niños que ya no quieren hablar alguna lengua. Entonces todo se va conjuntando al grado de que pues después de la primaria, en muchos casos donde la educación es bilingüe, donde el niño tiene que trabajar con la lengua, con su cultura, con su ropa, aún en contra de su voluntad, porque esa es la realidad. A veces están tan metidos con la idea de que ya no quieren nada con la lengua, con la cultura, pero por ser una escuela bilingüe tienen que tratarlo, y cuando salen de ahí se sienten liberados, ¿no? Entonces, desde esa parte también nos ha fallado la concientización hacia los padres y hacia los niños, ¿no? De que realmente no es una obligación, ni es algo perjudicial para ellos, ¿no? Al contrario, esa parte creo que falta trabajarlo en muchos lados. Yo lo veo desde donde trabajo también. Los niños pues realmente ya no quieren hablar su lengua, ya no quieren reproducir su cultura. Y cuando se los comentas, te dicen, otra vez eso, es que yo no quiero, yo quiero otra cosa. Entonces nos falta esa cuestión de cómo sensibilizar, porque se están haciendo muchos trabajos de mantenimiento de la lengua, de la cultura, pero no ha sabido canalizarlo de manera adecuada, ¿no? Entonces muchas veces, al menos yo lo he dicho, muchos intelectuales o intelectualoides, como les queramos llamar, empiezan a hacer sus proyectos en vías de recuperar la cultura, la vestimenta y otras cosas, pero en lo que buscan son más aspiraciones personales, hasta políticas en algunas ocasiones, ¿no? Basados en la propia cultura de las personas donde están o donde quieren influir. Entonces, creo que esa parte donde hay que cambiarlo desde la propia cultura, desde la propia educación. La escuela tiene que ser un lugar donde realmente concientice a los jóvenes, a los niños de la importancia de su lengua, de su cultura, y buscar la manera que ellos, de manera no obligatoria, sino de manera consciente, lo vayan asimilando de esa manera, para que el día de mañana ellos no rechacen su cultura para empezar y lo reproduzcan con sus hijos, porque eso es lo que está pasando. Los abuelos reproducen la cultura, la lengua a sus nietos todavía, pero los padres ya no. Entonces aquellos niños que tienen la posibilidad de estar con sus abuelos, aprenden el chinanteco, aprenden la visión de los chinantecos, pero muchos que están con los padres, que ya son padres jóvenes, que tienen otras ideas, realmente no lo están haciendo así y están perdiendo de muchas cosas valiosas también, ¿no? Entonces, lo otro es cómo recuperar el papel de los abuelos en la educación, cómo recuperar toda esta parte, y eso es lo que nos falta todavía. Entonces, eso es algo que está pasando, ¿no? Entonces, es importante que la escuela sea un centro de concientización de la importancia de la lengua y de la cultura. Que la escuela fomente esto y lo desarrolle, pero que sea permanente.
que no sea transitorio, porque es lo que está pasando en muchos casos. Bueno, trabajo de español, un tema, pero cuando no me entendieron lo que expliqué en español, les traduzco todo en chinanteco y ya se resuelve el problema, ¿no? Y eso ha pasado en muchos lados, que muchos niños se mantienen monolingües después de sexto grado porque no tuvieron necesidad, llamámosle así, de hablar español o no se les dio la instrucción adecuada para aprender el español. Entonces, en muchos casos el niño dice, no le entendí nada, pero ahorita el maestro me habló a explicar en chinanteco y pues ya le voy a entender. Y el maestro cuando le pregunta en chinanteco, ¿entendieron? Sí, pues se da por bien servido. Entonces, falta esta metodología, esta didáctica, ¿no? ¿Cómo voy a enseñar la lengua como un medio de aprendizaje o un contenido de aprendizaje? ¿Y cómo voy a trabajar el español como una asignatura de aprendizaje y un medio de aprendizaje? Pero no mezclar los dos y voy sorteando uno y otro para salir de los apuros que está pasando. Eso nos falta también. Entonces, hay varias cosas que nos están faltando en el medio educativo. Y lo otro es romper esta barrera. Bueno, ¿cómo darle continuidad de primaria a secundaria, de secundaria a bachillerato? Y de bachillerato a una universidad. Porque al final de cuentas, al parecer, el esfuerzo queda con educación indígena hasta primaria. Y ya los demás, pues, no soy del nivel de indígena, así que yo mantengo lo que tengo que hacer y enseño inglés y enseño español y la lengua, pues ya como que se olviden de ello, ¿no? Entonces son cuestiones que nos faltan hacer todavía por varios caminos, ¿no? Muy bien, Rafa, interesante todo lo que comentas, muy buenos puntos. Fíjense que a mí me ha llamado mucho la atención el hecho de que en Oaxaca no haya una universidad intercultural, ¿no? Habiendo 16 pueblos, hay estados en los que hasta hay 2 universidades interculturales, pero en Oaxaca no hay. Sí, sí hay. ¿Dónde está? Está por María Lombardo. ¿Cómo se llama esa comunidad? Pero es una comunidad mije. Pero ese es de los propios mijes, pues. Ajá. Sí, ese es esa universidad la auspicia la Ibero. Sí, con los jesuitas. Sí, Polo, el que andaba con nosotros allá en Jocotepec y en Tuxtepec, él ha dado clases ahí, pero ese es son iniciativas, digamos que, pues particulares de los mijes y les da el reconocimiento la Ibero. Sí, ya. Uh-huh. Sí, pero digamos universidades culturales tipo la que hay en Michoacán o la de Chiapas, las de Veracruz, no hay. Y eso me llama mucho la atención. Porque como decía Rafa hace rato, pues ahí hay bachilleratos y hay secundarias. De hecho, las personas que estuvieron ahí en San Felipe el Mirador, que son los que coordinan este proyecto, creo, el de enfoque comunal, me decían que había secundarias y prepas que estaban trabajando también con este modelo, pero pues en la universidad ya no hay, ¿no? Ahí ya se acabó. Están al revés. Sí, ya no. Sí. Sí, están al revés de lo que pasa a nivel nacional, porque a nivel nacional lo que hay es primaria y de ahí hasta universidad, ¿no? Y en Oaxaca hay secundaria y prepa, pero no hay universidad, ¿no? Pero eso es muy interesante, ¿no? Ahorita de lo que decía Rafa y habíamos dialogado también allá en Tuxtepec y en Jocotepec, es el tema de que los profes se asuman como sujetos históricos, ¿no? Como gente que puede hacer los cambios y no como objetos de un sistema en el que tienen que reproducir cosas que les dan, sino que tengan una perspectiva crítica de la educación. Y es un poco como lo están ustedes haciendo en Jocotepec, ¿no? O sea, ya tener una perspectiva de posicionarse desde lo chinanteco y a partir de ahí argumentar lo nacional. Pero, sin embargo, como dice Rafa, yo creo que eso nos está faltando, ¿no? Nos está faltando el tema de concientizar, pero también el de dar herramientas, ¿no? Porque muchas veces podemos tener muchas ganas, pero no herramientas. Y eso es lo que pasa con muchos esfuerzos de este tipo. En proyectos como el que vimos y otros, hay mucha voluntad, hay gente involucrada, pero les faltan ciertas bases, ¿no? Por ejemplo, yo lo que veo es que en muchos de estos proyectos, las bases lingüísticas las dejan de lado, ¿no? No las aplican.
Y por eso hemos estado insistiendo en que este proyecto tenga bases lingüísticas, porque vemos que una de las carencias que hay es precisamente en este tema. Y otro tema que también hemos estado trabajando, pero me gustaría que siguiéramos trabajando, es este tema que decía Rafa, el de que la escuela sea un lugar de formación. Actualmente lo que es un lugar de instrucción, ¿no? Nos dan ciertas materias, nos enseñan ciertas cosas, nos instruyen, pero no nos forman. Y tal vez lo que les esté faltando tanto a los profes del sistema indígena como a los educandos es formación en valores y conocimientos desde la propia cultura. Entonces, con esas tareas nos vamos para la siguiente sesión para hacer esta lectura crítica del texto que van a presentar e ir analizando qué elementos son en los que tenemos que poner atención en programas como este que estamos escribiendo. Bien, pues, ¿algún otro comentario, profe Pablo? Sí, no, pues esto es muy interesante. Todavía hay muchas cosas que hacer. Incluso, sí, pues habíamos comentado de que entre 28 y 29 íbamos a realizar un evento en la zona escolar, donde iban a estar participando los que en las comunidades le llama portadores de conocimientos. No portadores de coronavirus, sino portadores de conocimientos, que son los ancianos, porque sí, realmente son ellos los que aún todavía valoran su lengua, su cultura y la juventud, como pues que ya están dejando a un lado, ¿no? Entonces, por eso mismo íbamos a hacer un encuentro de ancianos como portadores de conocimientos, y también fortalecer la organización comunitaria como los consejos de ancianos, donde pues tenemos nuestros centros de trabajo. Pero pues ya no se hizo, a lo mejor hasta el próximo ciclo escolar. Pensamos que nunca es tarde para seguir caminando y seguir soñando. Claro, y yo creo que si pues logramos armar un taller como el que hicimos la última vez allá en Jocotepec, vamos a poder compartir muchas cosas, ¿no? A mí me gustaría mucho que hiciéramos una dinámica como la que hicimos la última vez que estuvimos ahí. Creo que fue muy buena para los que estuvimos ahí. Y precisamente hablando de esos temas, pues yo he estado trabajando ahora con la gente de Michoacán el tema de la flor comunal, y tengo ahí 2 o 3 cosas interesantes que mostrarles. Bueno, pues, ¿alguien más quiere hacer algún comentario o ya nos vamos despidiendo? Bueno, pues, parece que ya no, pues, me dio